Nosotros tenemos la función que tiene en este caso tres términos. Tenemos acá el primer término, a ese le vamos a llamar A, segundo término B y tercer término C. A, en este caso, ¿cómo vamos a saber cuándo es A? A va a ser aquella variable, aquel número que va a acompañar a mi x cuadrado. En este caso, A va a valer 2. B, ¿cuánto vale B? Es aquel número que acompaña a la x elevada a la 1. En este caso, menos 3. Y C es ese término independiente, es ese numerito que no tiene ninguna x, y ese término vale menos 5. Recuerden que hay que escribirlo con signo y todo, menos 3, menos 5. Para resolver para poder calcular las raíces, que van a ser x1 y x2, vamos a utilizar la fórmula del resolvente, que es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c. Todo esto dividido sobre 2 por a. ¿Qué debemos hacer después? Vamos a reemplazar cada una de estas letras por el número que le corresponde. Bueno, continuamos. x1 y x2 es igual a menos, y en este caso b, que vale menos 3, entre paréntesis, menos 3. Este menos es de la fórmula, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, entre paréntesis, menos 3 al cuadrado, menos 4 por a. ¿Cuánto vale a? 2. Por c. ¿Cuánto vale c? Entre paréntesis, menos 5. Cierro paréntesis. Todo esto va a estar dividido en 2 por a, que vale 2. Y vamos a empezar a calcular. Menos por menos es más, o sea que a mí me va a quedar 3 positivo. Más menos, después vamos a ver qué sucede con ese más menos. 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9, menos por menos es más, o sea que me queda 9 positivo. Y todo esto es un término que está todo multiplicando, es 4 por 2 por 5. Entonces vamos con los signos primero. Menos por más es menos por menos es más, entonces me queda positivo. Y ahora la multiplicación de los números. 4 por 2 es 8 y 8 por 5, 40. Y dentro de mi raíz me queda esta suma. Todo esto dividido 2 por 2, 4. Igual. Continuamos con el cálculo. Tenemos un 3 más menos y la raíz de 9 más 40, 49. Todo esto dividido, bueno, 7 más 3 es 10, 10 dividido 4, 2,5. Ya tenemos el valor de nuestra primera raíz y ahora vamos a calcular la segunda raíz. Tenemos, en este caso sumamos, ahora lo que vamos a hacer es una resta. 3 menos 7 dividido 4. 3 menos 7 es menos 4, menos 4 dividido 4 es menos 1. Y ya obtuvimos la segunda raíz. Ahora vamos a calcular los vértices. ¿Por qué? Porque para poder graficar esta función cuadrática necesitamos de raíces y de vértices. Ahora voy a copiar la fórmula. Bueno, acá les copié la fórmula, le cambié el color simplemente como para que no se mezcle con las
raíces. Bueno, la fórmula del x del vértice es menos b sobre 2 por a. Voy a reemplazar menos, en este caso b vale menos 3, dividido 2 por a y a vale 2. Entonces, menos por menos es más, me queda positivo 3 y 2 por 2 es 4. Me queda 3 cuartos. 3 cuartos, es decir, 3 dividido 4, me da 0,75. Para calcular la y del vértice, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar, en este caso, la función que nos dieron a graficar. Vamos a copiarla. Acá la copié y le cambié el color. Y del vértice es igual a 2x cuadrado menos 3x menos 5. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. En el lugar de la x vamos a colocar el valor de la x del vértice. Lo pueden colocar con decimal o con fracción. Yo lo voy a colocar con fracción simplemente por comodidad, nada más. Bueno, entonces tenemos 2 por 3 cuartos elevado al cuadrado menos 3 por, en este caso x vale 3 cuartos, menos 5. Y separamos en término y hacemos este cálculo. Ahí separamos el más y el menos y tenemos 2 por, entre paréntesis, un 3 cuartos elevado al cuadrado, tenemos un 9/16 por 2, tenemos 18 16avos, que lo pueden simplificar. Menos, más por menos por más es menos, 3 por 3 es 9, 9 cuartos, menos 5. Y calculamos. Esto nos da, tenemos 18 16avos menos 9 quintos menos 5, el valor de i es, ahí lo calculé, menos 49 octavos. Y si lo pasamos en decimal, si hacemos la división, 49 dividido 8 negativo nos da menos 6,125. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar ahora? Para poder graficar, vamos a tener que utilizar las raíces y los vértices. Vamos a la siguiente parte. Bueno, para graficar, como ya les había dicho antes, necesitamos el valor de las raíces. Tenemos x1, x2 y de los vértices. En el eje X vamos a representar lo que serían nuestras raíces. De este lado van a ser las raíces positivas, de este lado las negativas, y positivo y negativo los vértices. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que una de las raíces vale 2,5. Entonces la vamos a ubicar en 2,5. Este es 1, 2, acá a la mitad vamos a hacer un puntito que va a ser nuestra primera raíz. x1 le colocamos 2,5. La siguiente raíz es 1 negativo, menos 1. Acá tenemos el menos 1, las marcamos bien ahí, menos 1. Ustedes lo van a hacer mucho mejor que yo, por supuesto. Y ahora vamos a representar las raíces. X del vértice, perdón, los vértices. X del vértice 0,75. 1, acá tenemos aproximadamente 0,75 mi primer vértice. En X y en Y menos 6,125. 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltaría una liñita más para representar el 7. Y nuestro 6,25, 6,1 negativo va a ser aproximadamente acá. Menos 6,125. Y ahora vamos a unir estos vértices. El X del vértice con el Y del vértice. Vamos a hacer un trazado pespunteado. Y ahora vamos a crear nuestra parábola. La vamos a graficar nuestra función cuadrática. Como ya les dije, nos va a quedar una parábola. ¿Qué vamos a unir? Las raíces con nuestra intersección del vértice. Entonces vamos a pasar por acá, vamos a llegar hasta lo que sería la intersección de los vértices y nos vamos a ir hacia la otra raíz.
A ustedes seguramente les va a quedar mucho mejor que a mí porque tienen más pulso y no están con el mouse. Así que así se grafica la función cuadrática. Gente, espero que les haya sido útil el video de hoy. Si es así, espero sus likes, que compartan y se suscriban al canal. Les mando un beso grande y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.